Abelardo de las Espriella se posesiona y el cambio de gobierno en Colombia abre un nuevo capítulo en la relación con Venezuela. Después de casi 4 años de acercamiento entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, el presidente electo Abelardo de las Espriella llega a la Casa de Nariño con una nueva postura completamente distinta frente al chavismo. Sin embargo, más allá del discurso político, los retos son mucho más complejos, porque la frontera más extensa de Colombia, la seguridad regional, el comercio y la migración seguirán obligando a ambos países a mantener algún tipo de relación. Pero ¿hasta dónde podrá cambiar realmente esa política? Durante la campaña, de la Espriella dejó claro que no buscaría un diálogo directo con el régimen venezolano. Su intención, según ha manifestado, es mantener cualquier acercamiento a través de Estados Unidos. Para el internacionalista Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes y experto en Venezuela, esa decisión marca un cambio profundo en la forma como Bogotá se relacionará con Caracas. Pues yo creo que hay 3 temas que son muy importantes a tomar en cuenta acá. Todos tienen que ver, por supuesto, con política exterior, pero uno es mucho más diplomático y se encamina, por supuesto, a la relación triangular con los Estados Unidos. Es decir, el presidente de la Espriella ha manifestado que no tiene interés en dialogar directamente con Caracas, cosa distinta a lo que hizo, por ejemplo, el ya expresidente Gustavo Petro, que visitó muchas veces Venezuela. De la Espriella dice que va a mantener unas relaciones a través del Departamento de Estado. Entonces esto es muy importante porque esto es el marco general que condiciona toda la relación. Si esa relación va a ser así, desde luego que esto le va a dar aún mayor poder al Departamento de Estado y al secretario de Estado Marco Rubio sobre Venezuela, y también va a condicionar buena parte de la política exterior y la política, por supuesto, bilateral de Colombia frente a un vecino que es siempre un vecino muy importante, a veces incómodo, pero que es inevitable mantener relaciones, digamos, estrechas y mantener comunicación con Caracas, sobre todo porque tenemos pues 2.219 kilómetros que prácticamente nadie gobierna en su totalidad. Entonces, allí es un primer elemento, que es este elemento de diplomático. El otro elemento que quiero tomar en consideración, creo que es el elemento que golpea mucho más a la población en la frontera, sin hablar, por supuesto, del tercero, que es el de la seguridad, pero este segundo es el comercio. Y el comercio entre Colombia y Venezuela pues se desplomó hace mucho tiempo, primero por razones políticas y luego por razones económicas de la propia Venezuela. El futuro de la relación entre Colombia y Venezuela dependerá en buena medida de Washington. Y eso implica que asuntos diplomáticos, comerciales e incluso de seguridad estarán condicionados por la posición que adopte Estados Unidos frente al gobierno venezolano. Ese nuevo escenario también tendrá consecuencias económicas. Aunque el intercambio comercial entre ambos países cayó drásticamente durante la última década, algunas empresas colombianas comenzaron nuevamente a invertir en Venezuela. Sin embargo, Víctor Mijares recuerda que el país vecino ya no representa el mercado que fue hace algunos años. El otro elemento que quiero tomar en consideración, creo que es el elemento que golpea mucho más a la población en la frontera, sin hablar, por supuesto, del tercero, que es el de la seguridad, pero este segundo es el comercio. Y el comercio entre Colombia y Venezuela pues se desplomó hace mucho tiempo, primero por razones políticas y luego por razones económicas de la propia Venezuela. Un mercado muy reducido, un país que ha perdido prácticamente entre una cuarta parte y un tercio de su población, que ha perdido cerca del 75% de su Producto Interno Bruto, es decir, su economía es en este momento apenas una cuarta parte de lo que fue, y eso por supuesto deja a una Venezuela sin la capacidad suficiente como para poder ser un mercado interesante como lo fue antes para productos colombianos. Sin embargo, comenzamos a ver inversiones muy interesantes de empresas colombianas en Venezuela, como por ejemplo esta reciente compra de una marca de helados muy famosa en Venezuela, los helados Tío Rico, por parte de una empresa tan importante colombiana como Nutresa. Inversiones como por ejemplo el de la empresa Nutresa, que adquiere esta marca de helados Tío Rico, que es apenas una muestra de lo que está comenzando a pasar. Hay muchísimo interés en los inversionistas colombianos en Venezuela, hay muchísimo interés en ver cuál va a ser el marco general de acción que va a permitir Estados Unidos para las inversiones y los negocios con Venezuela, y allí yo creo que ese marco general diplomático del cual hablábamos anteriormente va a ser muy importante, porque la relación nuevamente va a estar mediatizada y va a estar
orientada a lo que permite Estados Unidos, porque en este momento Venezuela se comporta como un Estado protegido, bajo un control bastante férreo por parte de Washington. Pero quizá el desafío más complejo no estará en la economía, estará en la seguridad. Durante los últimos años, distintos informes han documentado cómo grupos armados colombianos ampliaron su presencia en territorio venezolano. Organizaciones como el ELN, disidencias de las FARC, incluso estructuras vinculadas al crimen organizado operan a ambos lados de la frontera. Y enfrentarlas, advierte Mijares, no será una tarea sencilla. Y el tercer elemento que no podemos dejar de considerar es el de la seguridad. El presidente de la Estrella ha manifestado que viene con un paquete y unas políticas de seguridad muy, muy fuertes, muy decididos, con mucho interés, por supuesto, en confrontar, primero acabar con la paz total y de confrontar con a estos grupos criminales, que además durante un buen tiempo se han convertido en grupos binacionales. No perdamos eso de vista. Muchos centros de investigación especializados han identificado, por ejemplo, que el ELN, entre otros grupos, ya son grupos y ya son organizaciones de carácter binacional, con combatientes tanto colombianos como venezolanos y con presencia muy importante en Venezuela, de las disidencias, Segunda Marquetalia, por ejemplo, o el propio ELN, incluso con presencia en el arco minero del Orinoco, que en este momento está, digamos, bajo la presión no solamente política y económica, sino militar de los Estados Unidos, luego de lo que vimos en junio con un bombardeo a lo que era el escondite, el refugio de este infame fundador y líder del grupo criminal Tren de Aragua, alias Niño Guerrero. Entonces vemos que efectivamente esa política de De la Espriella va a requerir cooperación del lado venezolano. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que Venezuela se convirtió durante mucho tiempo en esa retaguardia estratégica de los grupos criminales. Combatirlos solo en Colombia, sin tener posibilidad de cooperar en materia de seguridad y defensa con Venezuela, es prácticamente inútil. Es decir, porque van a tener esa capacidad, digamos, de reorganizarse y lanzar ataques desde allá. El propio magnicidio a Miguel Uribe fue planificado en Venezuela. Estamos hablando de una situación, digamos, muy tensa, en donde desde luego nuevamente esa mediación en materia de seguridad y diplomática con los Estados Unidos va a ser crucial. Ya empezamos a tener alguna evidencia de que hay grupos que operaban en Venezuela y que siguen operando, pero que comienzan a desplazarse a Colombia, y ahora con esta nueva política que comienza este viernes 7 de agosto, pues claramente hay una situación de alarma para esos grupos, pero no va a ser una alarma total a menos de que haya alguna coordinación, y nuevamente todo esto pasa por los Estados Unidos. Otro tema que está en el centro del debate es el llamado a nuevas elecciones en el país vecino. ¿Qué ocurrirá si Delcy sigue atornillada en el poder? Y más importante aún, ¿cómo actuará De la Espriella? Un caso hipotético, del cual por supuesto no podemos decir que se vaya a cumplir, pero en el caso de que se cumpla, que siempre existe esa posibilidad de que en lugar de haber un llamado a elecciones, esto se prolongue en función de la consolidación de una nueva forma de autoritarismo en Venezuela, pues ¿cuál va a ser la posición de Colombia? ¿Cuál va a ser la posición de un presidente como De la Espriella? Yo creo que allí sí podría estar, en ese caso hipotético, insisto, podría estar de manos atadas. ¿Y por qué lo digo? Porque su política exterior, comercial y de seguridad va a depender enormemente de los Estados Unidos, y aún más su política en cuanto a Venezuela va a depender enormemente de los Estados Unidos, y veo muy difícil que vaya a contrariar a los Estados Unidos, a contradecir a los Estados Unidos en una situación en donde prácticamente se ve que la situación de Venezuela ya no es un tema de política exterior, sino un tema de política interna de los Estados Unidos. Insisto, es decir, esto parece un chiste, digamos, pero creo que es más bien una metáfora lo que plantea Trump cada vez que saca el mapa de Venezuela con la bandera de los Estados Unidos y dice que es el Estado 51. Creo que esta metáfora es bastante diciente, reveladora de cuáles son las intenciones de los Estados Unidos en cuanto al control sobre Venezuela, y dudo mucho que un presidente como De la Espriella, que necesite ese vínculo con Washington, con Miami, con los Estados Unidos en general, vaya a contradecir esto. Puede ser enormemente, digamos, lesivo para su posición ideológica, puede ser un problema
más bien en su diálogo con sus bases electorales, pero creo que estaría dispuesto, me parece que él podría estar dispuesto a asumir ese costo siempre y cuando eso implique mantener buenas relaciones con la administración Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio. Mijares sostiene que el nuevo gobierno necesitará algún nivel de coordinación con Caracas para enfrentar estas estructuras. Y ahí aparece una paradoja. Mientras el discurso político apunta a tomar distancia del chavismo, la realidad de la frontera obliga a mantener canales de comunicación. Dos países separados por más de 2 kilómetros de frontera comparten amenazas que difícilmente pueden enfrentarse de manera aislada. A partir de dos estrategias y dos posturas distintas, ¿por qué se puede mantener la relación a largo plazo entre Bogotá y Caracas? ¿Y por qué lo digo? Porque por una parte veíamos una relación restaurada y además que se fortaleció políticamente y diplomáticamente entre Bogotá y Caracas bajo la presidencia de Gustavo Petro, porque Gustavo Petro por supuesto viene de la izquierda, digamos, trataba de mantener una relación más cordial con Maduro. Hay vínculos históricos y muy documentados entre Petro y el chavismo, entonces pues esto no sorprende a nadie, había ahí un vínculo ideológico muy importante. Ahora pasamos a una fase completamente distinta, y esa segunda fase, ¿verdad?, es la de la Espriella, que ideológicamente al menos sus bases y él mismo se han identificado con la derecha, incluso hasta el punto de prácticamente quitarle las banderas de la derecha al Centro Democrático de Álvaro Uribe, y en ese sentido uno podría decir que hay una tensión si se mantiene el chavismo en el poder, pero curiosamente creo yo que los riesgos de esto son menos de lo que podríamos pensar. No es imposible, pero menos de lo que podríamos pensar, precisamente por lo que yo decía al principio. Esta relación ya no es una relación bilateral en un sentido estricto, sino una relación trilateral, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier trato económico, político, diplomático, de seguridad con Venezuela pasa por los Estados Unidos. Entonces, si en el caso de Venezuela hay una prolongación del chavismo, esto va a ser con la venia de los Estados Unidos, y de la Espriella creo yo que va a entender esto como, insisto, parte de la política interna de los Estados Unidos y no de su política exterior, no de un asunto, digamos, venezolano, sino más bien un asunto estadounidense, y en función y en aras de mantener una buena relación con Washington, pues podría estar dispuesto a hacer silencio ante esto y decir, esos no son asuntos de nuestra incumbencia, mantengamos relaciones cordiales porque van a ser relaciones principalmente con Washington. Otro de los interrogantes gira alrededor de la migración. Los terremotos del pasado 24 de junio reavivaron el temor de una nueva salida masiva de venezolanos. Sin embargo, Mijares considera que hoy el escenario es muy diferente al que vivió la región entre 2017 y 2019. Viajo con cierta frecuencia a Venezuela, paso tiempo allá, conozco muy bien el país. Y una de las cosas que me impresionaron de la última vez que estuve allá, que fue en junio, de hecho durante los terremotos, fue precisamente la tendencia y la opinión generalizada por parte de la población, por parte de personas con las que hablé, que no necesariamente estaban en el mundo político, sino más en el mundo empresarial, y era precisamente el de esa necesidad de quedarse. Conductores, digamos, no de Uber, ahí no hay Uber, sino Ridery y otro tipo de empresas que hablaban también de eso, hablaban de que ya la hora de emigrar había pasado, que el momento de emigrar ya se había acabado, y que esa ola, pues, obviamente después de los terremotos existe el riesgo de que eso vuelva a incrementarse, de que haya, por supuesto, una contracción económica que obligue a las personas a volver a buscar algún tipo de salida, y Colombia es el puente natural de Venezuela con el mundo. Sin embargo, yo considero que no deberíamos esperar una migración masiva como la que se vio, por ejemplo, en los años entre 2017 y 2019. Precisamente, primero porque ya hay una saturación de los países que han recibido venezolanos, especialmente en el caso de Colombia. Y Colombia ha mostrado y mostró durante mucho tiempo, con segundo gobierno Santos, muy especialmente con el gobierno Duque, una apertura que además modernizó la política migratoria y las leyes migratorias colombianas, que fueron un ejemplo incluso para países como Polonia cuando recibieron a los ucranianos. Es decir, yo que tengo muy buena relación con la diplomacia polaca, una de las cosas que me decía un ex embajador era que ellos habían tomado como ejemplo la política migratoria colombiana para poder lidiar con la crisis migratoria que estaban viviendo con los ucranianos. Y en ese sentido Colombia dio mucho ejemplo. Ahora, Colombia tiene una economía que no crece infinitamente.
Estamos ante una situación de una explosión del gasto público que deja el gobierno Petro con unas expectativas de crecimiento económico muy modestas, con lo cual ya, digamos, entre la diáspora venezolana se sabe muy bien que Colombia no tiene esa expectativa de crecimiento. Adicionalmente a eso, digamos, al poco apetito de emigración que podrían tener los venezolanos que aún viven en Venezuela, está también el hecho de que la mayor parte de las políticas migratorias en el mundo se han endurecido. ¿De acuerdo? En buena medida por diásporas tan importantes como la venezolana, la siria, la ucraniana, y en ese por hablar, digamos, de grandes explosiones de diáspora, pero también por parte de otros movimientos que hemos visto, por ejemplo, en África, en el Mediterráneo, lo que acabamos de ver en Ceuta, en el norte de África, territorio español. Efectivamente hay un cierre, y la política de los Estados Unidos en ese sentido se ha convertido también en un modelo a seguir, sobre todo para líderes como Abelardo de la Espriella. Yo creo que la política migratoria de la Espriella no va a ser tan, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, como tan beneficiosa al momento de recibir migrantes. Por el contrario, creo que van a seguir con la política de la regularización de los migrantes ya en Colombia, pero no necesariamente en la búsqueda en la búsqueda de una política, de una apertura migratoria, porque la situación económica en Colombia no lo amerita ni lo necesita. Entonces ni se está esperando. Entonces creo que entre la poca vocación que se está generando en Venezuela por emigrar, más bien tratando de buscar oportunidades en un contexto de cambio político y cambio económico que ya se vive en el país, muy lento y muy incierto, pero que ya se comienza a vivir como expectativa, y las políticas de fortalecimiento y cierre de fronteras para la migración, digamos, permanente, creo que no deberíamos estar esperando una nueva oleada migratoria venezolana, al menos no en las condiciones que estamos viendo en este momento. Eso no significa que la migración desaparezca, pero sí que, según el experto, cualquier nuevo movimiento poblacional sería muy distinto al éxodo masivo registrado durante los años más críticos de la crisis venezolana. Al final, el mayor reto para el nuevo gobierno colombiano será encontrar un equilibrio entre la política y la realidad, porque más allá de las diferencias ideológicas, Colombia seguirá compartiendo con Venezuela una de las fronteras más extensas y complejas de América Latina. Y mientras la seguridad, el comercio y la migración continúen cruzando diariamente esa frontera, mantener algún tipo de entendimiento será inevitable. Pues creo que el mayor desafío tiene que ver con la seguridad. Específicamente porque no va a haber, al menos abiertamente, recordemos que una cosa es lo que dicen los políticos frente a las cámaras y otra cosa es lo que hacen ya cuando tienen que lidiar con problemas reales. Abiertamente no va a tener una relación directa de cooperación y diálogo con el gobierno venezolano. Eso creo yo que tiene que ver mucho más con lo que dicen frente a las cámaras. Por otra parte, va a tener que ver algún tipo de coordinación entre fuerzas militares, entre ministerios de la defensa e incluso entre agencias de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, en ese sentido, creo yo que el gran reto es precisamente tratar de mantener un diálogo lo suficientemente fluido, fructífero, con los que son adversarios ideológicos en un marco, digamos, de enorme desconfianza, pero con los cuales debes mantener ese vínculo sin que eso trascienda al electorado y que se siente el electorado colombiano, sobre todo el que apoya a Abelardo de la Espriella, que es un poco más de la mitad del país, y seguramente en sus primeros 100 días va a tener un apoyo aún mayor, como pasa siempre en esa luna de miel de los presidentes, que no se sienta que está incumpliendo promesas, que está cambiando, que se está transformando. Creo que ese es el gran reto que tiene por delante y, por supuesto, tratar de convencer a los Estados Unidos de que le ayuden en ese proceso de, asimismo, convencer a los venezolanos de que cooperen con su política de seguridad. Cosa que es también bastante difícil. Recuerda que el chavismo ha tenido una posición muy
hostil hacia Colombia a lo largo de la historia, mucho más con un gobierno ahora de derecha, y creo yo que estos son, digamos, retos muy importantes que se le presentan al nuevo presidente de los colombianos. El cambio de gobierno marca el inicio de una nueva etapa para la relación entre Colombia y Venezuela, pero más allá de las diferencias ideológicas, la geografía, la seguridad y la migración seguirán imponiendo una realidad difícil de ignorar. Los próximos meses mostrarán si el nuevo gobierno logra convertir sus promesas en una estrategia capaz de responder a uno de los mayores desafíos de la política exterior colombiana. He hecho empresa, le he aportado